¿Mm? Y aquí yo no quiero hablar de creencias, hablándole a la mente, no al corazón, no al anhelo, no a la emoción, de sentirse identificado a nivel egoico con determinada creencia, determinada religión. Todo eso puede tener un sentido, aunque a veces, en ocasiones, puede ser algo bastante limitante. A lo que me refiero es a si existe una manera racional, lógica, de demostrar la existencia o inexistencia de Dios. O cualquier afirmación verdadera tiene que tener de dos condiciones. Una es coherencia lógica y la otra es fundamento en la realidad visible, aun si estamos hablando, o incluso con mayor razón si estamos hablando de fenómenos que corresponden al mundo de lo invisible. Entonces, claro, Dios es invisible. Es visible su manifestación, es visible su creación. Pero al no ser visible y al existir determinados modos de pensar desde la ciencia, que plantean, bueno, el universo es explicable sin la necesidad de introducir en esa lógica la variable de la existencia de Dios. Bueno, ¿realmente es así? ¿O hay algo donde se están quedando cortos o perdiendo precisamente alguna variable observable y a partir de la cual se puede realizar una deducción lógica fundada o fundamentada? Veamos el universo, los científicos, incluso los ateos, a quienes no juzgo, porque hay muchos que dicen creer y se comportan en su vida cotidiana como si no creyeran, y hay muchos ateos que tienen una fortaleza moral. Ellos llaman o refieren a su esperanza en la evolución del ser humano, sin la necesidad, o sea, dicho en términos sencillos, no tienen miedo de irse al infierno y se portan mucho mejor que muchas personas que sí aparentemente tendrían miedo de un castigo divino. Dicho sea de paso, el infierno no, acá entre nosotros el infierno no existe, pero bueno, eso es otro tema. Precisamente por eso, si nos portamos bien, si somos seres morales, eso, ahí tal vez estoy más de acuerdo con algunos ateos que con algunos creyentes, que la razón fundamental para ser y actuar como un individuo, hombre o mujer, individuo moral, tiene que partir de la propia conciencia. ¿Qué observamos en el universo? Y los científicos están de acuerdo con eso. ¿Cuál es el átomo más simple? Aparentemente el primer átomo que surgió luego de esa explosión que ellos definen como el Big Bang, donde la materia de algún modo se fue acomodando y el primer átomo que se desarrolla es el átomo de hidrógeno, aún hoy el átomo más simple existente en el universo. Un protón y un electrón que le gira alrededor. En general los átomos tienen varios protones, neutrones, electrones, bueno, ustedes ya saben eso. Y si no lo saben, bueno, es eso. El átomo más simple tiene un protón que tiene una carga eléctrica positiva en el medio y alrededor de ese protón gira un electrón con carga eléctrica negativa. Ya ahí tenemos una demostración de la dualidad, de que en toda cosa en el universo existe dualidad. Dos aspectos, dos fuerzas que interactúan a veces en modo antagónico. Por ejemplo, en este átomo de hidrógeno tenemos que entre el protón y el electrón existen dos fuerzas operantes. ¿eh? Dada la dinámica de estas cargas eléctricas y del movimiento, dos fuerzas operantes. Una es la atracción y la otra es la repulsión. Fuerzas contrarias, pero que se complementan. Si solamente existiese atracción, protón y electrón
colisionan y no tenemos átomo de hidrógeno, el átomo fundamental. A partir del hidrógeno después se forma el helio y todos los demás. O sea, lo fundamental para que exista el universo material es el hidrógeno. Después todo es un desarrollo a partir de la evolución del hidrógeno. Ahí sí es necesario que los átomos colisionen entre ellos, pero no el protón contra el electrón, sino hidrógeno contra hidrógeno. Bueno, es otro tema, no importa. No viene el caso y no quiero aburrirlos, pero esto es importante. En el hidrógeno tenemos atracción y repulsión. Si solamente existiese en lugar de atracción, que chocan y no hay átomo, repulsión, peor, porque peor, lo mismo. O sea, el protón por un lado y el electrón por otro lado no forman átomo, que después no puede a su vez colisionar con otros átomos para formar los otros elementos como el helio, más el oxígeno, bueno, todo lo demás que existe en el universo. Este, entonces, tenemos esta relación y la tenemos en toda la realidad. En el ser humano se manifiesta en lo masculino y lo femenino, donde sí sabemos que a su vez en lo masculino existe dualidad y presencia de lo femenino, y viceversa en lo femenino también existe una presencia de lo masculino, aunque prevalezca la naturaleza femenina, etcétera. Todo eso está muy bien. Lo frío, lo cálido. En esta etapa de la evolución del planeta, ninguna dualidad es eterna, porque si no solamente habría hidrógeno en el universo. Toda dualidad es superada y aparecen nuevas dualidades, pero en una espiral ascendente. Si no, solamente existiría el hidrógeno en el universo, y no el helio, el oxígeno, bueno, todas las demás cosas que hay, ¿sí? Bueno, dos fuerzas. En el momento actual del desarrollo humano terrestre, la luz y la oscuridad, o dicho de otro modo, el bien y el mal. El mal no tiene existencia autónoma, sino que es resultado de las acciones humanas, pero por lo tanto es como que existe como creación humana, pero existe todavía, porque esa dualidad también va a ser superada, ya sea porque la humanidad terrestre se aniquile a sí misma o porque trascienda a un estadio superior evolutivo. Ahora bien, si todo tiene su opuesto, es lo que en filosofía se llama la dialéctica. ¿Y cuál es el opuesto dialéctico a la materia? A eso quería ir. ¿Cuál es el opuesto dialéctico a la materia? O mejor aún, si todo en el universo es dual y por lo tanto relativo, porque otra dualidad es el ser y el no ser, un átomo de hidrógeno es ese átomo de hidrógeno y no es el otro átomo de hidrógeno que anda por ahí. A su vez, un átomo de hidrógeno es un átomo de hidrógeno y no es un átomo de helio. Y a su vez, a veces, entre los átomos colisionan y dejan de ser hidrógeno, ya no son hidrógeno para pasar a ser helio, por reacciones químicas, etcétera, que no viene al caso. Y tampoco soy experto en eso. Ni me interesa hacerlo, pero sí comprender la dualidad, la relación dialéctica que existe en la realidad visible y comprobable. Esto no es una teoría sin fundamento lógico, y es más, tiene fundamento empírico en la realidad comprobable. Entonces, pero claro, si todo en el universo es relativo, se mueve entre el ser y el no ser, en el movimiento, entre el estar y el no estar, etc. ¿Cuál es el opuesto dialéctico a lo relativo? Pues lo absoluto. Entonces, si en el universo todo lo manifestado es relativo, necesariamente tiene que existir por oposición dialéctica. Ahí utilizamos la lógica. No lo podemos ver a ese absoluto, pero por oposición dialéctica deducimos que tiene que existir. ¿Y qué es el absoluto? Al absoluto, por definición, es absoluto, no le falta nada. Es decir, todo lo abarca, es omnipresente. Es infinito porque no puede haber nada más grande que él, porque si hubiese algo por fuera de él, no sería absoluto, sería relativo, estaría entre el ser y el no ser. Sería como algo que puede ser muy grande, pero además de lo cual hay otra cosa. Entonces se movería entre el ser y el no ser. Soy los que hablan del multiverso. Estoy en este universo y no estoy en este otro universo. Pero existe la dualidad entre el ser y el no ser, entre esos teóricos universos, porque eso sí es teoría. Y a veces elucubración. Pero ese es otro tema. Ya podemos hablar en otro momento. Ahora estamos hablando ahora estamos demostrando la existencia de Dios.
Ya me fui al final, pero estamos haciendo eso. Así como algunas personas, incluso bien intencionadas, que han querido mejorar la sociedad humana, en algún momento han publicado no sé qué panegírico, definiendo, no sé, no me acuerdo bien cómo era, las 10 pruebas de la inexistencia de Dios. ¿Cómo se puede probar que algo no existe? Es cierto, a veces la ciencia busca probar cosas que sí existen y tarda tiempo en lograrlo, o a veces descubre que finalmente no existen. Pero solamente se puede probar que algo sí existe, no se puede probar que algo no existe. ¿Y cómo probamos que Dios existe? Precisamente por oposición dialéctica al carácter relativo del universo manifestado, tiene que existir lo absoluto. Lo opuesto de lo relativo es lo absoluto. Y lo absoluto todo lo abarca. El universo, todos los universos, va más allá de eso. Al ser absoluto, también es consciente. Porque si quienes dicen no, una visión panteísta de que no, Dios es todo, Dios es lo que hay, Dios es el universo, nada más. Y el universo es infinito o no, pero Dios es el universo. No tiene conciencia. No es un creador. A ver, algo que no tiene conciencia le falta algo. Entonces no es absoluto, porque por definición el absoluto no le falta nada. El absoluto es consciente. A un nivel que trasciende por mucho lo que los humanos pueden llegar a manifestar como conciencia. Pero tiene que ser consciente el absoluto, porque si no le faltaría algo. Entonces, es consciente. Y en esa conciencia, ¿qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe? Sabe todo. Porque si hay algo que no sepa el absoluto, no es absoluto porque le faltaría algo, le faltaría conocimiento de alguna cosa. Por eso también es mentira o es una aberración conceptual cuando se dice Dios ha creado el universo para conocerse a sí mismo. Vamos, eso es una tremenda tontería, perdón que lo exprese con estos términos, pero es que hay que ser muy claro en ese sentido. Eso es una abominación conceptual. Dios no creó al universo para aprender nada porque al ser absoluto abarca no solamente todo lo existente, sino todas las posibilidades de existir, porque si no las abarcara, habría algo que no abarque. Y si hay algo que no abarque, algo que no esté en él, no sería absoluto. Entonces, el absoluto es omnisciente. El absoluto es omnisciente, todo lo sabe. Está en todas partes, omnipresente. Es más, trasciende incluso la propia manifestación, al propio universo creado. Y obviamente es omnipotente, el absoluto, porque si hay algo que no pudiese, no sería absoluto. Entonces, ¿qué cosa es omnisciente, omnipotente y omnipresente? Dios. Por definición, eso, o sea, son las tres cualidades fundamentales de Dios. Entonces Dios existe, porque si tiene que existir el absoluto y el absoluto tiene que contar con esas características para ser absoluto y por oposición dialéctica al carácter dialéctico, al carácter relativo del universo manifestado, tiene que existir algo no dialéctico, algo que va más allá del movimiento porque todo lo abarca, no tiene a dónde moverse porque es infinito. Entonces, el absoluto contiene todo lo existente y trasciende todo lo existente. Y por supuesto, el absoluto existe, pero existe trascendiendo la dualidad entre el ser y el no ser. Si el absoluto no existiera, no sería absoluto. Entonces, no por fe, no porque si no creo en tal o cual escritura, que de eso también hablaremos, o en tal o cual Dios, no me voy a salvar, sino por simple deducción lógica, a partir de la comprobación de la naturaleza dialéctica o dual, como prefieran, del universo, partiendo de la realidad observable y utilizando la lógica, que es una herramienta del pensamiento racional. No estoy hablando de elucubración, estoy hablando de lógica. A partir de hechos fundados en la realidad observable, demostramos la existencia de Dios.